Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc. Aquí comença Espais Ràdio amb Carles Esteller. Bon dia, bona hora. Hoy vamos a hacer un especial programa de radio. Hoy acompañará también esta entrevista un compañero, el Josep Ardila, desde el control técnico, al que le damos las gracias. Y como no, por segunda vez, los oyentes se quedaron con más ganas de ti, como decía aquella canción, no sé si era Nino Bravo. Vamos a hablar con una persona que para nosotros es una eminencia querida y tremendamente respetada. Desde el otro lado del hilo telefónico, una vez más damos la bienvenida al gran periodista, como no, Óscar López. Gran Óscar, buenas. ¿Qué tal llevamos el verano, Óscar? Bueno, la verdad es que yo he sido siempre, por un lado, estas cosas contradictorias de la vida, amante del verano, porque es el momento, claro, cuando estudiabas, el momento del tiempo libre, podías leer lo que te daba la gana, no aquello a lo que te obligaban, había muchísimas horas de luz, podías jugar con los amigos hasta tarde porque no importaba lo de tener o no que madrugar al día siguiente, etcétera, etcétera, pero siempre físicamente he llevado muy mal el calor. Óscar López, ¿eres también de aquellos que piensan que estamos viviendo actualmente un cambio climático? Últimamente por historias que no vienen del todo al caso, quiero decir, porque estamos Pablo y yo trabajando en un nuevo libro, estamos teniendo que leer muchas cosas sobre las diferentes revoluciones que en Europa y sobre todo en Francia como epicentro ha habido, y a veces envidias ese hecho de que en un momento dado las personas supieran además con cabeza, con cerebro y con organización, en el buen sentido tomar la calle, en el buen sentido decirle al poder hasta aquí. Y eso es una cosa que sí me gustaría que cambiase. Luego, hablando de temperaturas, creo que llevamos mucho tiempo con cambio climático, ¿no? Porque todos recordamos febreros en los que hace mucho calor, julios o agostos, dice el refrán, además lo de agosto, frío en rostro, en los que te mueres de repente de frío, primaveras extrañísimas, otoños cálidos, no sé, o sea que yo incluso recuerdo, y no hace tantísimo tiempo, una Nochebuena que iba camino a casa de mis padres para cenar con ellos, con mis hermanos, con toda la familia, y llevabas una chaquetita nada más, o sea, era como, pues, si es 24 de diciembre, es plena Navidad, según los villancicos tenía que nevar, aunque bueno, ya sabemos que en Belén en aquella época nevaría poco, pero bueno, vamos al villancico. Tendría que estar nevando, ¿por qué hace este calorcito? En fin, pues mira, sí, no sé, pero de esto saben más los físicos, los meteorólogos, aunque luego se equivocan en las predicciones, pero bueno. Estamos hablando del calor porque es un tema que nos toca en estos momentos meteorológicamente hablando. Sin ir más lejos, y ahora ya vamos a entrar en materia, que es lo que nos ocupa hablando ahora mismo con Óscar López, es el tema de que, bueno, dos temas, lógicamente, pero el primero es, hace aproximadamente un año, llegaba la noche y la voz de Óscar López, ¿qué nos decía? Hace casi un año, pues hoy es jueves, ¿verdad? Ya uno se despista un poco, que bien nos reflejaba Fernando León de la Noa en Los lunes al sol, ¿no? Aquello de cómo pierdes un poco la perspectiva, cuando aunque tengas muchas ocupaciones personales, no tienes una rutina, digámoslo así, que es la que te marca la rutina laboral. O sea que hace un año en concreto, pues estaríamos empezando en un viernes, con lo cual habríamos terminado otra semana todavía de Afectos en la Noche, habríamos despedido el programa y habríamos dicho que volvíamos la que viene y etcétera. Y creo que además fue a esas alturas o muy poco después cuando nos notificaron que nos seguiríamos, porque como también fue el año pasado un periodo que se sabía y se intuía y se preveía de cambios, pero fueron dosificando tanto la información, nos la fueron hurtando, nos lo contaban casi 3 días, 7 antes, respetando el plazo preciso que la ley marca. Yo tuve la fortuna de que al menos mi burofax fuera lo más convencional, lo más clásico y ajustado a derecho, y lo que sabía que iba a decir, porque es verdad que aunque respetaron la ley, sí me avisaron un poquito antes de que esto iba a suceder. Como digo, tampoco mucho antes, te avisan en agosto, no te da tiempo casi ni a asumir el golpe, ni a asumir el shock, ni desde luego a intentar llamar a otras puertas, a otros lugares, para ver dónde puedes reubicarte, dónde puedes colocarte. O sea, en ese sentido, a uno le gustaría pensar que es recuperable
todavía el hecho de que el periodismo en muchos lugares, en muchos momentos históricos, en muchas épocas, se consideraba y se llamaba un oficio de caballeros. Entonces, ojalá todavía siguiera funcionando esta caballerosidad a la hora de hablar con una persona de cuyos servicios vas a prescindir. Se entiende, porque cambia la programación, porque tu contrato tiene una finalización concreta, por 1000 circunstancias, pero sean como sean, ya que las personas que han de comunicártelo son como tú, es decir, trabajadores que en ese momento ocupan un despacho, pero que también son o periodistas o redactores o vienen de la parte de la realización, como cuando estuvo Benigno Moreno como director de Radio Nacional, etcétera. O sea, personas que conocen de verdad el oficio. Te gustaría que te tratasen un poquito de igual a igual, incluso para decirte lo malo, que oye, te lo dicen y hay que asumirlo, y esta profesión, como todas, es cambiante, es errática, hay que ir reinventándose día a día. O sea que en ese sentido no hay ningún trauma. Lo que ocurre que todavía crees en otra posibilidad. No sé, los que vimos Lugrand de pequeños y sin darnos cuenta, esa serie fantástica sembraba la semilla del periodismo en nuestro interior y era lo que hacía que saliera a flote ciertas inquietudes y que al final acabáramos en esta bendita senda, porque para mí, a pesar de todo, seguirá siempre siendo una bendita senda y seguirá siendo y sintiéndola siempre como mi vocación. Pues repito, te gustaría que te lo contaran, te lo dijeran, te lo notificasen de otra manera. Pero yo me quedaré siempre con lo bueno, con lo mejor, que es con la posibilidad de comunicar, con la posibilidad de compartir complicidad y compartir gustos, discusiones en el buen sentido, en el sentido dialéctico, de discutir sobre algo, de argumentar, de defender aquello que te gusta, pero sin querer pisotear al otro, sin querer lavar cerebros, sin querer adoctrinar a nadie, que es lo que ahora se lleva. Ahora empieza un debate y casi antes de que el moderador, o bueno, el supuesto moderador a veces, plantee el tema, ya se están enfrentando los contertulios. Es cierto. Bueno, tranquilo, todo esto tiene un proceso, todo esto debe tener un ritmo. En fin, no Óscar, sé, eso yo creo que también responde un poco, Carlos, a que un cambio climático, o lo ha habido, en el sentido de lo que se habla y de cómo se tratan los temas actualmente en los medios de comunicación. Sabemos que tienes mucho que decir y yo te escucho encantado con mucha atención. Yo cuando he dicho esto antes me refería que, como decía Marga, un oyente que te escuchó en la otra entrevista, que decía, la voz de Óscar López es esa voz que acaricia. Quería compartir contigo, querido amigo, digamos una anécdota, y pasamos a tu trabajo, a tus libros, porque quiero hablar de esto precisamente en esta entrevista, porque los oyentes quedaron con mucha curiosidad, con muchas preguntas en el aire. Aquí las tengo, partes de ellas. Antes de seguir, Óscar, quiero saludar a los amigos del Garraf que nos están escuchando en estos momentos por internet, Sitges, Maresma, als amics de Reus, que sé que estáis ahí. Bien, siguiendo lo dicho, quería comentarte que, como decía esa oyente, también dice, la voz de Óscar es aquella voz que acaricia la noche, cuando decías, bienvenidos, afectos en la noche. Dicho esto, Óscar, ahora que me dejas hablar, porque cuando te pones a hablar es como cuando te pones a escribir, que así que eres una enciclopedia, eres una máquina. Bien. Cuando nos dan un micrófono y sobre todo cuando nos lo han quitado un tiempo, es la necesidad de volver a él. Nuestro realizador está diciendo, sí, yo también comparto con Óscar lo que dice, luego también tiene preguntas él para hacerte. Pero quiero compartir contigo una anécdota y ya vamos a lo que vamos, que es hablar de las madres de película, de este excelente trabajo que habéis sacado en el mercado. Quería comentarte que yo el año pasado, precisamente el 16, era un jueves por la noche. Fue un día muy triste para mí, porque aquel día me dejó mi abuela y fue un momento realmente de un antes y un después en mi vida, por supuesto. Estoy escribiendo sobre ello y cuento contigo también con una pequeña colaboración. Lo que quiero decir es que aquella misma noche, Óscar, a pesar de haber tenido, y tengo que dar siempre miles de gracias por toda la gente que tengo a mi alrededor y sentirme querido, porque es lo único que en estos momentos nos mueve, el amor, fue escucharte, ¿me oyes? Y decir, buenas noches, bienvenidos afectos en la noche. Quiero decirte, como en una ocasión te escribí, aquella noche para mí, tus buenas noches, fueron verdaderamente ese sosiego de paz. Quería compartir este pequeño tributo, homenaje a un hombre que tiene muchísimo ya rodaje en medios de comunicación, en la radio, colaboradores como Beatriz Pecker, etcétera, etcétera. Tienes una larga trayectoria. Y ahora, si me permites, Óscar, y luego te pones a hablar, y luego si me quieres me cortas, y bueno, si nos da tiempo pues diremos adiós, pero... No, intentaré ser muy respetuoso con
con los tiempos, ¿verdad? Cuando hablamos de trabajos sobre Óscar López, hay un compañero que es Ovidio Parades, que define, cuando hablamos de madres de película, dice: este magnífico libro de Óscar López y Pablo Vilaboy, Padres de película, es el libro, es ese canto al cine, al amor absoluto por el cine. Un amor desmesurado. El mismo escritor habla también que en este minucioso rastreo que habéis hecho tanto Óscar y Pablo, merece ese aplauso más enforpecido, ¿no? Tenéis en la portada Sharon McLean y Deborah Brinkner. Óscar, te dejo que tú hables, luego que sea nuestro realizador y periodista también compañero Josep Ardila, porque lo tienes entusiasmado de tenerte en las ondas, aunque sea a nivel virtual. Madres de película, Óscar López. Bueno, Madres de película, pues es uno de esos regalos que te da la vida. Después de nuestro primer libro, Finales de cine, pues por un lado no queríamos quedarnos ahí. Es un libro solo parece poco. El cine, por fortuna, el arte en general es inabarcable. Siempre descubres nuevas perspectivas y siempre descubres nuevos entusiasmos y vas encontrándote gente con la que compartirlos, precisamente. Entonces Pablo, que como ya os decía la otra vez, es el novelista de la pareja, del dúo, y es el que, digamos, trenza siempre los argumentos de los libros relacionados con películas que escribimos, pues hablando como siempre de las señoras, porque nos entusiasman en el cine, dijo: date cuenta que de una forma u otra, de todas de las que hablamos, o son madres, o ejercen el papel de madre, o lo han ejercido, o rehuyen de él. Bueno, empezamos a ver, es verdad, que habían diferentes tipologías posibles. Fuimos pensando en esas mujeres que nos habían marcado nuestro camino como espectadores, y luego, obviamente, alentados por nuestras propias madres, en el sentido de ese recuerdo, claro, de ser y sentirte hijo, y de pensar en la figura materna, a veces muy denostada, a veces muy dada por sí, como aquí está, es la madre y punto, a veces también mitificada, todo hay que decirlo, hay que colocar a cada madre en su sitio, y cada una es un mundo, igual que cada hijo somos como somos, aunque seamos una prole de 20 hermanos, pues cada uno salimos como nos da la gana, como se dice vulgarmente, como si fuéramos de nuestro padre y de nuestra madre, aunque los compartamos. Entonces, bueno, fueron apareciendo todas estas señoras, que al final quedaron en 121, porque hubieran podido ser muchísimas más, por supuesto, pero no queríamos repetirnos demasiado, no queríamos cargar unas categorías más que otras, aunque La madre terrible ocupó un lugar central. Parece que lo que Freud estudió sigue dándose todavía, el hecho de que de una manera u otra queremos ir contra nuestros progenitores, o siempre nos marcan, por desgracia, claro, más los traumas provocados por esas madres que no quieren ejercer como tales, o que literal y directamente te castran, te coartan, te prohíben, son autoritarias. Bueno, pues ahí aparecieron, creo que ahí sí que hay 14 o 15 madres terribles, aunque repito, en el primer listado había como hasta 40, pero bueno, fuimos equilibrando un poco, que hubiera madres de diferentes tipologías, que hubiera actrices que nos gustasen, que estuvieran más o menos todas representadas, un poco nuestro imaginario en torno a lo que más nos gusta del cine. Y como te decía, es un auténtico regalo, porque ha sido un libro en general muy bien recibido, ha sido un libro con el que la gente se ha involucrado y se ha implicado, tal vez porque hablamos de eso que en el fondo todos llevamos, ¿no?, la relación con nuestra madre. Y sobre todo ha sido un regalo cuando gente que lo está leyendo te cuenta que descubre aquella película, que redescubre aquella otra, que nunca había pensado en ese personaje de esa forma. Entonces eso siempre es muy interesante, ¿no?, porque es lo bueno del arte, compartirlo con otros y que lo que ellos perciben te lo transmitan, lo que tú percibes lo cuentes, y a veces en esa colisión, porque colisionan, son opiniones distintas, a veces en ese entendimiento van surgiendo nuevas ideas, van surgiendo nuevas formas de ver las películas. Entonces el arte sigue vivo, y como nosotros adoramos cualquier expresión artística, pues estamos encantados de haberlo podido plasmar en Madres de película. Óscar, buenos días. No sé cuál crees que es el cineasta que más ha reflejado, más bien ha reflejado este papel de la madre en las películas. La
verdad es que, hombre, siempre por los que tenemos cierta edad, y bueno, yo nunca la escondo, 43, nos hemos hecho gracias al cine que sobre todo veíamos en televisión, ¿no? Entonces, claro, el cine que más conocemos es el de Hollywood, y todavía ahora logra imponerse, aunque es cierto que el personaje materno vuelve a estar ahí como muy arrinconado, muy secundario y como dándole muy poca importancia más que en determinados momentos, y si te llamas Meryl Streep, que te dan todos los papeles femeninos fantásticos. Por cierto, ahora dentro de poco ha de estrenarse la versión cinematográfica de Agosto, Condado de Osage, esa grandísima obra teatral que en España tuvimos la fortuna de que interpretase en Cataluña Analizarán en su última subida a las tablas antes de su prematura muerte, y en Madrid la enorme Amparo Baró, y Meryl Streep hereda este personaje, con lo cual prepárense porque ahí hay una madre que estudiar, que analizar y que mirar, una madre poliédrica, una madre terrible, una madre a veces protectora, una madre, en fin, muy variable, incluso una madre drogadicta, no digo más. Y volviendo a lo que me preguntabas, por eso, claro, siempre vamos al cine de Hollywood, querámoslo o no, está ahí. Pero yo, sin embargo, creo que el personaje de la madre, donde mejor se ha estudiado, donde más importancia se le ha dado, donde se le ha colocado en pedestales cuando le ha correspondido y se le ha bajado muy a tierra para hacerlo comprensible y para hacerlo entendible, e incluso para que lo rechacemos, pero para que veamos tal cual como puede ser una madre en ciertos momentos, yo diría que está sobre todo en el neorrealismo italiano, ¿no? En esas madres de Anna Magnani, en la madre de Sofía Loren, en Dos mujeres, e incluso aunque no sean madres, todos los personajes femeninos italianos de esa época tienen una entidad, una fuerza, una verdad, que yo creo que por un lado quedan ya como testimonios, como documentales vivientes de lo que era la sociedad de aquel momento, pero por otro todavía tienen mucho que contarnos y que decirnos. Entonces yo, ya que me haces esta pregunta, me quedaría con el neorrealismo italiano. ¿Y qué crees que no se ha explicado bien en las películas de la figura de una madre? Porque al final todos tenemos la madre o hemos tenido madre, y por lo tanto conocemos muy bien la relación, y supongo que hay películas que lo reflejan mejor, que lo reflejan peor, pero a lo mejor ninguna película ha sabido sacar alguna cosa que nosotros creemos que tenía que ser interesante. No sé si eso, al hacer este libro, os lo habéis dado cuenta. Yo la verdad te diría que creo que de una forma u otra se han ido saliendo. Lo que ocurre que es verdad, todos los aspectos posibles, o muchos de los aspectos posibles, ¿no? Porque es aquello de nunca nos conocemos del todo, somos muy inabarcables, por fortuna, así esto es más divertido, porque si no, si nos conociéramos todos a todos, seríamos iguales clónicos, ya lo dijo George Orwell, ¿no? En 1984. Entonces yo creo que sí han ido saliendo todos los aspectos. Lo que ocurre, sí, Pablo y yo pensamos que todavía hay tendencia a irse a los extremos, aunque sea para crear personajes fantásticos, ¿no? Como el de Regina, el de la loba, de Lillian Hellman, que luego dirigió William Wyler con la Eleanor de Davis, aunque sean personajes bondadosos al mil por mil, como el de Olivia de Havilland en su primer Oscar, en la vida privada de Julia Norris. Pero siempre tendemos a irnos muy al extremo, o son bondadosísimos, entregados, se sacrifican, o son todo lo contrario, lo que decíamos antes, la Bernarda Alba española, ¿por qué no citarla? Lo más negativo. Entonces, esa gama de grises que queda en el medio es la que realmente se ha tratado y se ha tocado muy poco. Por eso elegimos para la portada del libro, que lo recordaba antes Carlos, una de nuestras películas favoritas, pero sobre todo por el personaje de la madre, que interpreta Shirley MacLaine en La fuerza del cariño, porque es un personaje real, es un personaje que tiene fallos, es un personaje que se equivoca, no es un personaje perfecto, no es la mejor madre del mundo, pero lo intenta, pero lo desarrolla, pero se esfuerza día a día, y nos gustó en eso precisamente, en que es alguien absolutamente de verdad, que en otras ocasiones, aunque hayas tenido la suerte de tenerlo, una madre, como digo, que te cobija, que te quiere, que te impulsa, que te estimula, etcétera, etcétera, o vamos a lo contrario, la madre que te menosprecia, te humilla, reniega de su papel de madre, etcétera, etcétera, es irte demasiado al extremo. Hay que no comprender a un personaje, no es compartir lo que hace, pero es eso, intentar acercarte, quitar todas las aristas e intentar saber por qué alguien puede llegar a ser como la Regina de la loba, vuelvo a ella, porque es tal vez uno de los personajes más terroríficos de los que hablamos en el libro, o la señora Bates de Psicosis, del maestro Hitchcock.
Entonces es lo que hemos intentado, comprender a esos personajes, saber por qué se mueven y se comportan de esa manera. Repito, no quiere decir que estemos de acuerdo con todos, obviamente. Hay personajes a los que yo no querría tener cerca, e incluso escribir sobre ellos costaba. Era enfrentarte, digamos, a tus tormentos, a tu infierno interior. Pero creo que es necesario para comprender a los buenos, para comprender a los malos, pero para entender cómo somos todos, que estamos, como digo, moviéndonos en esa eterna gama de grises, hay que analizar cualquier tipo de personaje y hay que reflejarlo en el arte. Y no tiene que darnos miedo, que a veces es, no, este personaje no, porque el público lo rechazará. Bueno, es que ese tipo de personajes existen, entonces hablemos de ellos. Estamos escuchando ahora mismo a Óscar López, 107.0 de la frecuencia modulada. Un placer una vez más. Y yo mientras tanto estaba repasando emails que ya tenemos de tu anterior entrevista. Los emails siguen llegando, lo sabemos. Sabemos que tenemos diferentes amigos que te están escuchando en estos momentos por internet. Están dándonos un aplauso, que te lo mandemos. Por ejemplo, Jordi desde Sitges, uno de los emails que recibimos fue el siguiente. Nos dijo que adquirió uno de vuestros ejemplares en Madrid. Y tanto a ti como a Pablo que os mandé este mensaje. Os amo. Siguiendo con otra oyente que nos está escuchando, la Marcé, pregunta, ¿cuándo vendréis por aquí, aparte del Pantumaca? ¿Cuándo vais a venir por estas zonas a presentaros con vuestros excelentes trabajos? La verdad es que a nosotros nos encantaría. Hemos dicho que no a muy pocas cosas, pero también es cierto que es un momento muy complicado y las editoriales no ponen de gira más que a nombres muy rimbombantes, con premios debajo del brazo o con presencia mediática, sobre todo obviamente televisiva. Sabemos que siempre la radio en esto, igual que la prensa escrita, ha sido un poco la hermana pequeña. La gente se fija en tu cara porque te ve en televisión, puedes llevar 40 años haciendo radio y a lo mejor ni comentan tu trabajo para nada. Ha sido injusta también esa vida del periodista en muchas ocasiones. Entonces es difícil, como digo ahora mismo, hacer una gira así. A nosotros nos encantaría, pero por el momento, para estar físicamente, todo lo que la editorial prepara, todo lo que se piensa, es Madrid. Ya veis que telefónicamente, por emails, gracias a las redes sociales, uno está más o menos presente en todos los foros a los que le convocan. Pero como digo, a no ser que nos llevaran, y por un lado te digo, ni ganas, nos llevaran a Sálvame, entonces nos convirtiéramos en un fenómeno televisivo por razones ajenas a nuestro trabajo, creo que de momento lo de esa gira, lo de poder estar con vosotros, lo de abrazaros, va a ser un poco complicado si no venís vosotros a Madrid. Óscar ha trabajado en muchísimos sitios, en radio, en televisión, ha escrito. Óscar, ¿qué tiene vos libros que no tiene o periodismo? Y por lo tanto, ¿qué te dan los libros que no te da o periodismo? Me encanta esa pregunta, de verdad, porque se supone que yo me metí en el periodismo para escribir y lo abandoné mucho tiempo. Yo siempre me ha gustado muchísimo leer y siempre he tenido pues esa vocación de imitar aquello que leía y que me cautivaba. Tuve la fortuna de tropezar en el instituto con Luis Landero, con el ahora grandísimo escritor. Cuando yo le conocí también estaba trabajando en algo que llamaba La Novela, que un buen día terminó y fijaros, era Juegos de la Edad Tardía, nada menos. Para mí sigue siendo su obra maestra, aunque me gusta todo lo que Luis escribe. Pues cuando tropecé con Luis en el instituto, él me preguntó qué quería estudiar cuando terminase allí, cuando pasase a la universidad. Yo todavía pensaba hacer Derecho, que era una cosa que había dicho muchísimas veces, y mi madre estaba encantada porque quería tener un hijo abogado y demás. Y Luis fue el que me dijo que él creía que Derecho era una carrera que a mí me iba a constreñir, que me iba a encerrar en una especie de jaula, porque no me iba a permitir desarrollar la creatividad que notaba que yo tenía, que quería, que reflejaba en mis trabajos, en mis lecturas, etcétera. Entonces, justo él se puso a preparar un proyecto de una revista para el instituto, me involucró en ese proyecto, hice una entrevista, publiqué algunos artículos. El gusanillo del periodismo, que me había encantado siempre como público. Yo desde muy pequeño
En casa he tenido un periódico diario, mi padre siempre ha comprado un periódico, y además daba igual cual, ha ido cambiando de signo, no lo compra por política, lo compra porque le apetece, por un articulista, por un reportaje, etcétera, etcétera. Últimamente, todo hay que decirlo, lo compra por las películas que regalan, etcétera, pero siempre mi padre ha traído un periódico a casa todos los días. Y me gustaba muchísimo la radio también desde pequeño. Yo merendaba con mi abuela escuchando peticiones del oyente, el Radio Intercontinental, me levantaban para ir al colegio escuchando Radio Hora a través de AJ2 Radio España. Entonces eso, la radio, la prensa, la televisión, por supuesto, solo había 2 canales, pero era lo que teníamos, con lo que nos conformábamos, y caramba, qué programas teníamos, por cierto. Entonces, como digo, siempre me había llamado la atención, pero como usuario, no pensándome parte de ello. Me divertían los programas de participación en la radio, he llamado a muchos, a la Puesta por Una, mítico, con María Teresa Campos y Patricia Ballestero, pero siempre, como digo, desde ese punto de vista. Pero Luis poco a poco supo meterme, él siempre lo ha dicho, el gusanillo yo lo tenía inoculado, él lo que hizo fue espabilarlo, estaba ahí como un poco aletargado, y entonces espabiló y apareció el periodismo. Y por fortuna apareció muy pronto la radio, la palabra, la comunicación más directa, y aunque, como has dicho, hice televisión, aunque he escrito guiones para programas tanto de radio como de televisión, para noticias en informativos, siempre a lo que iba aparcando, o sea, lo de escribir, pues bueno, un rato tomaba notas aquí, tomaba notas allá, nunca acababa nada. Cuando con el tiempo conocí a Pablo, él me dijo que era una pena que fuera, digamos, guardando ese impulso creativo y que a ver si lo desarrollaba. Y bueno, pues apareció Finales de Cine, un poco lo hicimos como al principio como un capricho, como un proyecto a ver qué pasaba. De repente nos dimos cuenta que teníamos un libro de verdad entre las manos y tuvimos la fortuna de que fuera bien acogido por un agente literario, posteriormente por Alianza, nuestra editorial. Entonces, digamos que poco a poco empecé a creerme escritor, aún muy remiso a ello. Cuando muchas entrevistas que nos han hecho en radio, en televisión, sobre todo en televisión, para rotular, me decían periodista y escritor, y yo decía, no, periodista. O sea, escritor es Pablo, que es novelista, que es dramaturgo, que tiene otra trayectoria, lo mío. Pero digamos que en todo este año en el que, aunque como dicen los amigos, periodista lo eres siempre, por formación, por preparación, por años de entrega, digamos que al revés, ahora me ha dado reparo que digan periodista porque no estoy en ejercicio. Entonces, poco a poco he ido creyéndome escritor. Y bueno, desarrollar 2 blogs, que son blogs, reconozco, muy a mi aire y a mi estilo, como veis, muy torrenciales. Yo lo de una entradita, como en Twitter, de 140 caracteres, pues no puedo, porque con Buenos Días ya lo he agotado. Necesito mucho espacio. Entonces, como dicen muchos amigos, yo hago un blog muy, muy diferente. No porque quiera distinguirme de nadie, sino eso porque es el mío. Y en vez de entradas cortas, pues son parrafadas de no sé cuantísimas palabras, de no sé cuantísimos caracteres, que cuando las escribo en Word me ocupan como 7 u 8 folios, por lo menos. Entonces, he empezado de verdad, sí, a sentirme escritor. Y, hombre, lo que me preguntabas, que no olvido la pregunta que me has hecho de verdad, ¿qué es lo que tiene la escritura que no tiene el periodismo en sí? Hombre, pues yo creo que la escritura no tiene límites, ¿no?, más que los que tú te marques. El periodismo tiene unos tiempos, tiene unos espacios, tiene unos modos, tiene un vocabulario que debes utilizar y otro que no puedes utilizar para no despeñarte por lo que es demasiado personal, demasiado propio, a no ser que escribas un editorial, un artículo de fondo, un análisis. Pero si es la noticia pura y dura, pues hay que tener cuidado con los adjetivos, hay que tener cuidado con desequilibrarla, con que parezca más una parte que otra. Hay que intentar, es imposible en el periodismo, lo sabemos, pero hay que intentar ser, sobre todo, lo más leal con los datos que tienes. No puedes dejar que tu ideología, que tus pensamientos, que tu dolor, que tu furia, que cualquier sensación impregne el texto. Sin embargo, en la escritura sí, porque en la escritura eres tú. Entonces eres tú o el que está creando un mundo o el que está hablando en torno a un mundo que han creado otros, como hacemos en los libros de cine. Entonces yo creo que la escritura lo que te regala es libertad, lo que te regala son ganas de continuar. El periodismo, repito, jamás voy a renegar de él, pero obviamente sí que refrena, sí que contiene. Ojalá no fuera porque caemos
que por desgracia en esa trampa creo que caemos todos y cada vez más, la autocensura, aquello de esto no lo cuento porque voy a molestar a tal y me echarán, esto no lo digo porque no me conviene, porque si no, no me contratarán para tal. Qué pena que tengamos una profesión que tenga que estar tan pendiente de lo que ocurre en los despachos, y no ya en los despachos del medio de comunicación, sino en los despachos de empresas que financian, de bancos, de publicistas, etcétera, etcétera. Entonces, por contestar, ves al final de mi parrafada brevemente a tu respuesta, a tu pregunta, creo que la escritura, en general, la creación, te da esa libertad que el periodismo exige, al menos entre comillas, que sea ceñida a lo real, a lo que ha pasado, a lo que tú has visto o te han contado. Estamos escuchando en Ondas directamente a Óscar López. Gracias, amigos, amigas, que nos estáis pues ahí siguiendo con atención y con cariño a este gran profesional de los medios. Tenemos todavía emails aquí que estamos repasando, emails de la anterior entrevista, tan divertida y tan pues como es él, espléndida, ¿no? Nos decía la Rosa que recordaba también en la anterior entrevista que mantuvimos también vía virtual telefónica, Óscar, cuando hablemos de aquellos principios de los años 80 en los que se amenizaban en aquella televisión de aquellos tiempos, la Mayra Gómez que, Melón 2-3, que hace poco escribiste también tú sobre eso. Y por otro lado, yo te dije los fines de semana que vi el D'Artagnan y el Ulises 31, el intergaláctico, y tú me dijiste que te quedabas con otra, digamos, bueno, otro referente de aquella época. Ha cambiado mucho las épocas, ¿verdad, Óscar López? Sí, la verdad es que ha cambiado mucho, y no es entonar el discurso de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque el tiempo mejor es el que vivimos, el que podemos compartir. Lo que ocurre es verdad que echas la vista atrás y te das cuenta que, como tú estabas comentando, Carlos, nuestros referentes son Ulises, es decir, el protagonista de la Odisea de Homero. Nos vamos nada menos que a un poema épico, nos vamos nada menos que a la antigüedad grecolatina, bueno, en este caso griega, pero vamos, como siempre van unidas, y cuando la estudias en el colegio, o la estudiabas, que no sé muy bien qué estudian los chavales de ahora, pues la realidad grecolatina. D'Artagnan es D'Artagnan, viene de una novela de nada menos que Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Recordábamos Don Quijote de la Mancha, o sea, modélica adaptación en dibujos animados de un clásico que siempre está mal insertado, mal explicado y peor obligado en cualquier programa que ha habido de lecturas para estudiantes, gente que no se ha asomado jamás a un libro o ha leído 4 cosas, aquellas a las que le han obligado, no puede enfrentarse, no puede entender, no puede asimilar, no puede amar Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, aquella serie de dibujos animados hizo mucho por el libro de Cervantes, porque cuando nos tocaba estudiarlo ya lo conocíamos, sí, era por dibujos, pero ya estaba Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza, Dulcinea, etcétera, ya estaban todos ellos dentro de nosotros. Había series de dibujos como Tom Sawyer, el clásico de Mark Twain. O sea, claro que eran épocas diferentes, porque esos programas con Mayra no eran solo el 1, 2, 3, que como tocaba temas muy diferentes, pues siempre había guiños a un montón de historias, digamos, habría un poquito puertas, ¿no? Tal como en el concurso, ¿qué premio quieren? ¿Detrás de qué puerta está? Pues aquí se hablaban de detectives de ficción y aparecía aquella fabulosa actriz argentina que estuvo un tiempo colaborando en el 1, 2, 3, que hacía el personaje Charito Mucha Marcha, aparecía como parte del Ejército de Salvación, y Mayra decía, es que lo recordaré siempre, porque gracias a esa frase de Mayra yo descubrí a Chesterton. Mayra dijo, aquí viene el Ejército de Salvación, que siempre aparece en las historias del padre Brown, escritas por Chesterton. Y yo, aquello de detectives, padre, con lo cual dije, es un cura, padre Brown, Chesterton, se me quedó, y descubrí a ese gran personaje, de uno de los mejores escritores del siglo XX, sin duda, que es Chesterton. Entonces, claro que echas de menos todo aquello, porque había tiempo para el entretenimiento, había tiempo para el ocio, pero, como decía el clásico, nos instruíamos deleitándonos. O sea, te gustaba aquello que veías, fuera el concurso, la serie de dibujos, el daba, el 1, 2, 3 contacto, etcétera, etcétera, pero el libro gordo de Petete, por supuesto. Ahí te iban dejando semillitas, ahí te iban dejando nombres de científicos, historias relacionadas con el mundo animal, descubrimientos, autores, ficciones, realidades, revoluciones, etcétera, etcétera. Y todo aquello iba creando un caldo de cultivo que a ti te despertaba curiosidad por sí misma, porque eres niño, porque tienes curiosidad por todo. Y por supuesto yo creo que en la cima deberíamos colocar aquella grandísima serie llamada Érase una vez el hombre,
que a todos nos parecía muy divertida desde la música y la cantábamos y tacata con el relojito y dando vueltas y demás, pero cuando queríamos darnos cuenta íbamos a clase, empezaba alguien a explicarnos historia y veíamos que lo que había en los libros lo había contado antes la serie de dibujos animados. Entonces, claro que uno echa de menos aquello, esa facilidad para aprender, esa sencillez para querer educarte. Entonces, nostálgico, pues miren, sí. Lo añoro, pues obviamente todo lo que sea que la cultura, que la sociedad evolucione porque aprende, porque estudia, y además con esa naturalidad, no solo por obligación y no solo por temor al castigo y no solo por eso saco un 5 raspado, sino que en la vida real saco un 9 porque me gusta, porque me interesa, porque estoy inmerso en ello. Entonces, como decías, Carlos, sí he hecho mucho de menos todo aquello y me da rabia cuando hablo ahora con mi sobrino, que va a cumplir 17 años, y me doy cuenta de las muchas carencias que tienen, a veces, obviamente, por esta tendencia de la juventud, sea de la época que sea, a rebelarte contra los mayores, a no querer seguir el camino que ellos te dictan, etcétera, etcétera. Pero otras veces no hay que echarle la culpa a ellos, hay que echar la culpa a los mayores, metámonos todos, salgas en que pueda, que no somos capaces de estimularles, no somos capaces de ofrecerles algo atractivo. Entonces es mucho más sencillo llenar horas de televisión con programas vacuos, con gritos, con cosas que no sé por qué tienen que ocuparnos nuestro tiempo, y ahí van quedando arrinconados, y además como algo antiguo y obsoleto ya, los libros, las ficciones, los ensayos de Montaigne, etcétera, etcétera. Estamos hablando, señoras y señores, con Óscar López. Todo un placer, un lujo, verdaderamente tener una de las grandes voces aquí, en la Sense Pulsero de la frecuencia modulada. Bueno, vamos a hacer ya una última síntesis porque nos quedan prácticamente 3-4 minutos. También saludar a las personas que están escuchando la redifusión de este espacio. En estos momentos volvemos a repetir que es un verdadero placer y honor tener a este hombre, porque sabemos, por otro lado, que fuerais, vamos, ahí están los emails, bastantes oyentes que se quedaron con más ganas de saber y preguntar a Óscar López. Digamos, matices, sabemos que te podemos seguir también por otro lado en el arpa, digamos, de Baker, ¿correcto, Óscar? Allí encontraremos escritos tuyos. Por otro lado, nos preguntaban también Manel y Patricia, hablaste también sobre tu compañero Pablo, que sobre el libro de 24 horas de un periodista desesperado. Es ahí, digamos, para también hacer otro programa, Óscar, pienso yo, porque también tenemos oyentes que se quedaron también con preguntas referente a ese gran trabajo que también tenéis publicado en estos momentos, a pesar de que hoy el tema inicial era madres de película. Solamente decir por mi parte que es un gran honor, te dejaré con nuestro compañero realizador técnico y también periodista Josep Ardila, comentarte, Óscar, ¿me escuchas? Que es un honor tenerte también como amigo, aunque sea en estos momentos todavía a nivel virtual. Espero también poder tener pronto esos libros, digamos, pues con ese autógrafo propio de vosotros mismos. Y me gusta pues esa frase que escuché ayer, dice: la mala leche hay que saberla reconvertir cuando hay verdaderamente personas inteligentes. En este caso es Óscar López. Tenemos oyentes también que en estos momentos sabemos que nos están aplaudiendo una vez más por haberte tenido aquí las ondas. Por mi parte, mandarte un abrazo grandioso. Y Josep, quizás te quedaréis con alguna frase, con algún punto, con algún matiz que hemos escuchado de este gran hombre, Óscar López. Me gustaría hacer una última pregunta a Óscar, porque ha dedicado mucha parte de su vida a hablar de muchos libros, y me gustaría preguntarle si qué es más difícil o qué es más fácil, hablar de los libros de los demás o hablar de tu propio libro, Óscar. Buena pregunta. Se la hice yo en su día a Luis Landero. Pues, como decía, porque claro, él nos daba clases de literatura, él hablaba sobre los libros de los otros y nos recomendaba y nos abría páginas, nunca mejor dicho, y posibilidades, y bueno, pues de repente un buen día él se encuentra con que tiene un manuscrito que dice está acabado, está terminado, lo lleva una editorial. También era como decir, Luis, y de repente como de juzgar por qué nos recomiendas este libro de Flaubert o aquel otro relato de Melville, o etcétera, etcétera, cómo pasas tú a juzgar tu propia obra, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es un poco de, no sé, de intentar coger perspectiva. Nunca la puedes coger del todo, porque cada palabra, cada texto, cada parte de un libro es parte de ti, ha salido de ti. Entonces llega un punto en que si te parece que está completo, que está acabado, ya está ahí, que digan otros, los editores, los correctores, tu agente, que no le gusta y por qué no le gusta. Y yo creo que, no obstante, nos pasa a todos los escritores
que en general, yo diría al menos, como nunca estamos contentos con lo que escribimos, como siempre nos parece que se puede mejorar, simplemente llega un punto en el que dejamos de escribir y llega un punto en el que dejamos de corregir y entonces ahí lo lanzamos. A mí lo que pasa es que me sigue, pues ya ves tú, he publicado 2 libros con Pablo, trabajo en el tercero. Ahora, como dice Carlos, pues bueno, el arpa de Becker y celuloide en vena, mis blogs me ayudan a desarrollar muchos impulsos literarios, pero vamos, que me queda muchísimo camino por delante. La ficción, que siempre me reclaman todos, empezando por Pablo, con la que yo no me atrevo. Creo que la ficción queda para los que saben trenzarla, pero te diría que eso me pasa como decía el gran Borges, o como habiendo compartido tantos años de radio con el estupendo Benjamín Prado, es que son escritores que en realidad querrían dejar de escribir para seguir leyendo. O sea, a mí lo que me sigue admirando, lo que me sigue enriqueciendo, lo que me sigue ayudando en el día a día son las palabras de los demás. Óscar. Las historias que otros han trenzado, los sentimientos que han reflejado, sentirme preso y parte de esas páginas, como decía el gran maestro Javier Loscalé, habitar esos libros. Entonces, yo sigo siendo lector y sigo aplicando mis criterios, mi juicio y mis opiniones a lo que escriben otros. Lo que escribo yo, bueno, pues a veces cuando lo releo, dentro de lo que cambio, de lo que matice, me sorprendo, incluso a veces digo, anda, mira, pues parece que esto quedó bien, suena bien, está bien expresado, pero me sigue siendo mucho más fácil eso, vivir lo que otros me sugieren, a intentar estar dentro del propio texto mío y decir esto me gusta, esto no me gusta, eso como digo que lo digan otros. Empezando por Pablo, que como nos cambiamos las partes que cada uno escribe del libro, bueno, pues lo matizamos, retocamos, aunque damos mucha libertad al otro, cada uno al que le toca escribir sobre un director, sobre una película, escribe como quiere, desde donde quiere y hasta donde quiere, pero bueno, luego para dar unidad al libro, pues sí, claro, combinamos, conjuntamos y cambiamos alguna cosa. Óscar, ha sido verdaderamente un placer, grande, como decimos, tenerte en las ondas 107.0 de la FM. Te esperamos en los medievales Montblanquins pronto. Sabemos que tu compañera Silvia Tarragón estuvo hace aquí unos años ya también presentando uno de sus antiguos trabajos. Y a ti, que sepas que te queremos, que los amigos que te están mandando aquí los emails, que tienen ganas, pues eso, de más Óscar López. Y si puede ser también en las ondas, Óscar. Pero si no he parado de hablar, les habría agotado ya para el resto del verano. Sabes que verdaderamente uno se queda escuchando, pueden pasar horas que hay. Óscar, un abrazo grandioso de mi parte, de nuestro compañero realizador Josep Ardila, y nos seguimos viendo aquí en las ondas. Gracias. Gracias, Carlos, Josep, y gracias a todos por el cariño. Fins aquí, Espais Ràdio.